vamos a conversar con el analista internacional Guillermo Holzman, quien ya está conectado con Hora de Noticias en puranoticia.cl. Guillermo, ¿cómo está? Como siempre es un gusto saludarlo. Lo mismo digo, un agrado poder compartir con ustedes. Muchas gracias por esta conexión con Hora de Noticias. Si podemos recordar, ¿cierto?, lo que fue, en qué contexto se dio este ataque que ya se cumplió una década. En un contexto donde los ataques terroristas de origen islámico, particularmente yihadistas, eran parte de lo que era la lucha contra el terrorismo y de la acción del yihadismo del mundo islámico en Europa. Francia, Inglaterra, países que han recibido a mucha gente del mundo árabe y del mundo islámico, se encontraron de repente con acciones terroristas, tanto de lobo solitario como de medios de comunicación. Un ataque permanente contra Mahoma o contra el pensamiento islámico como tal. Y estos sectores o grupos radicales son los que empiezan a hacer actos terroristas dentro de Francia, generando en la práctica una escalada en cuanto a 2015. La libertad de expresión. Segundo, lleva a que efectivamente se prohíba cualquier tipo de caricatura de Mahoma, con lanzamiento, pero sí sobre la caricatura de Mahoma, que era lo que al parecer generaba este tipo de comportamiento. Hasta el día de hoy, Charlie Hebdo se sigue, imprimiendo ahora desde un lugar secreto, pero mantiene su línea satírica, su anti-islamismo, que lo ha llevado incluso a que sea acusado como un grupo ya de ultraderecha, que es un debate que aún se mantiene vigente dentro de la lucha entre lo que es el islamismo radical yihadista, ¿no es cierto?, que es integrista, además, es decir, que considera que todos los que no respetan a Mahoma o no siguen el Corán son infieles, y aquellos que consideran de que la libertad de expresión no puede tener límites, y que lo que hace Charlie Hebdo desde el punto de vista satírico está dentro de los márgenes. Sin embargo, ese debate se ha vuelto a colocar sobre la mesa no solamente por los 10 años del atentado, sino también por las implicancias que eso tiene en el escenario francés y europeo en general. Guillermo, no sé si recuerdas, ¿cierto? Bueno, en nuestro país tenemos la fortuna de que aún no vivimos algo de estas características, ¿verdad? Pero sí hay un episodio que marcó la prensa nacional, no sé si recuerdas, cuando el episodio de la revista Topase, una revista bastante antigua, ¿cierto?, de nuestro país, que ya no está en circulación, pero que tuvo un episodio similar, ¿cierto?, con el presidente Arturo Alessandri. Efectivamente, el Topase era parte de lo que era la libertad de expresión en el esquema democrático de los años 60 y 70. Y en esa perspectiva, justamente el reírse de los líderes o verlo de una manera satírica, como la sátira supone no solamente el mostrar a la persona de una forma de manera deformada, sino que a su vez también atribuirle a ese dibujo, a esa imagen, ciertas características o cualidades que hablan claramente de un elemento de crítica a esa persona. Y Topase claramente utilizaba eso muchísimo, bueno, y a través del mundo, en muchos países, ese periodismo, si queremos llamarlo de esa manera, daba cuenta de todo ello y generaba obviamente las reacciones propias, muchas veces violentas, como pasó con Topase en esa oportunidad. Y en la actualidad, ¿cómo ves este tema, cierto, de la censura hacia los medios en el mundo? ¿Se presentan episodios como este en la actualidad? No, yo diría no se presentan episodios como este en términos de que la violencia sea utilizada como una forma de limitar la libertad de expresión. Yo diría que son pocos, pero sin embargo no significa que la libertad de expresión no esté permanentemente en riesgo o amenazada, y está en riesgo amenazada a través de distintos medios. Los gobiernos, todo gobierno intenta un control social y un control de la agenda mediática o de la agenda del día a día que los medios cubren, y los medios independientes cada vez tienen mayores dificultades para poder mantenerse vigentes y poder llegar al público masivo. En la práctica, muchos medios son de nicho y es ahí donde van generando la fidelización de quienes siguen un medio, pero los medios tradicionales en general, de televisión, radio, papel,
cada vez está más sometido por una parte a su necesidad de financiamiento, que eso también una parte importante lo controlan los gobiernos. Lo segundo, a una capacidad de publicidad, que también tiene que ver con los intereses económicos de la élite gobernante y la élite económica que está presente, y a su vez también con los fines ideológicos que tiene cada una de las revistas, donde efectivamente hace una mirada sesgada. En ese contexto, las fake news, las fuentes falsas o el impacto que tienen las redes sociales como TikTok, Instagram y otras, van generando, yo diría, un riesgo y una amenaza permanente a lo que es la libertad de expresión en su sentido más puro, en términos de que todos tenemos el derecho de decir lo que pensamos, medios de comunicación incluidos, en la medida en que haya un respeto, es decir, los límites a la libertad de expresión suponen no ocultar la verdad, pero no por eso, no por no ocultarla, digamos, puedes difamar al resto. Y es ahí donde está esa zona gris que muchas veces se sobrepasa y que ha tenido como costo abandonar revistas satíricas como lo pasa en el caso de Chile u otras, porque no hay digamos, avance frente a una legislación que condena justamente esos elementos que se consideran difamatorios. Bueno, y Guillermo, en nuestro caso también teníamos el caso, ¿cierto?, de Clinic, que también hacía algo similar, pero con el paso de los años ha cambiado su estilo. Lo hemos visto que antes hacían portadas bastante polémicas, ¿verdad?, las cuales no ha mantenido con el paso del tiempo. ¿A qué crees que se debe eso? Yo creo que se debe a un cambio en las fuentes de financiamiento, por una parte, a un desgaste ideológico. The Clinic tenía una visión y una puesta en escena en su periódico, hoy día también digital, en términos de ser bastante ideológico en sus propuestas y tergiversando muchas veces los hechos en virtud de su interpretación de la realidad, claramente con una visión ideológica. En esa perspectiva, la batalla ideológica se ha ido decantando, digamos, haciendo de que estas situaciones no estén hoy día avaladas ni por los gobiernos, cualquiera que sea su tendencia, ni por los publicistas, ni por la agencia de publicidad, que son los que le entregan ese financiamiento. Entonces, al lado de eso está el desgaste ideológico de la sociedad. Mucha gente hoy día no se siente interpretado con ese tipo de periodismo militante, al que fue muy frecuente y bastante utilizado en la Guerra Fría. Hoy día los temas están por otra vía y The Clinic ha tenido que irse adaptando a los tiempos. Mantiene su visión crítica, pero a su vez también ha ido sumando mayor pluralismo dentro de las opiniones que se dan dentro de Clinic, aun cuando uno sabe que la línea editorial de The Clinic, que no la oculta, lo cual es parte también de la ética en un esquema de libertad de expresión, va también sumando otras visiones. Y en esa perspectiva, yo diría que no hace falta un poco más de una visión más satírica de la política. A raíz de los 10 años, el director de Charlie Hebdo ha señalado de que la risa es importante. El humor es importante, bueno, el humor es parte de la inteligencia y también parte de la política, y probablemente es ahí donde hace falta algo mucho más refinado, y que muchas veces no es fácil poder hacer un humor sin caer en la difamación o en el reírse del otro, sino un humor mucho más sofisticado, y probablemente ahí tenemos un debe desde el punto de vista del periodismo que se dedica a lo que es el periodismo, como digamos, satírico, si queremos verlo, o el humor político en clave periodística. ¿Tú crees, bajo tu punto de vista, cierto, que quizás en la actualidad la sátira y este humor político se puede haber trasladado hacia las redes sociales? Con esto, no sé, con las memes tan conocidos en la actualidad, ¿cierto? O distintas caricaturas que se hacen más en las redes sociales, quizás, que en los medios tradicionales en la actualidad. Claro, sí, o sea, sin lugar a dudas hay un espacio, pero yo diría que eso no es humor político, eso es francamente quizá incluso dudaría si es una sátira o no, sino que es ridiculizar situaciones en las cuales se pone mucho acento en el sentido común o en las tonteras asociadas al sentido común al que se realizan, y tienen claramente un claro sesgo desde el punto de vista de cómo se mira la realidad desde el punto de vista humorístico. El humor político es un humor que es muy complicado porque requiere ser muy observador respecto a las cosas que se hacen o no se hacen. Entonces, muchas veces los memes
tiende más bien a ridiculizar determinadas acciones o determinados comportamientos o determinadas situaciones, pero no necesariamente eso es humor político, eso es más bien tomar una situación y reírse a situaciones como, no sé, cuando tú vas saliendo de un lugar que tiene puertas de vidrio, y como es vidrio no lo ves y te golpea la cabeza como si con la puerta, claro, y la gente que está alrededor se ríe. Pero está ridiculizando la situación. No es justamente lo que el humor político es. El humor político es mucho más fino en términos de cómo se construye el relato para poder lograr lograr colocar la atención en elementos que están más allá de la observación simple de los sentidos. Y en eso claramente estamos. Guillermo Holzman, te quería preguntar también sobre la dificultad que en la actualidad, bajo tu punto de vista, ¿cierto?, que enfrenta el periodismo, hablando, ¿cierto?, de la censura y la libertad de prensa que se vive en América Latina, por ejemplo, como en países como en México. La censura, como te decía, proviene primero del poder, de quienes tienen el poder, sea político, económico, tecnológico hoy día. Es decir, hoy día la empresa tecnológica ejerce mucha censura respecto a que se publique, cómo se publica. Luego la censura tiene al lado de eso la autocensura de los periodistas, que quizás uno de los desafíos propios del periodismo hoy día es la ética. La ética en términos de mostrar el prisma con el cual se mira esa realidad. Es evidente que todos tenemos una perspectiva para ver la realidad, pero la ética periodística se basa primero en datos, segundo en la interpretación de los datos, haciendo mención de cómo se quiere interpretar eso, y tercero, la conclusión para que el lector o el televidente o el auditor pueda sacar las conclusiones de todo eso. Hoy día el tema de la censura tiene que ver con la manera en que el poder quiera realizar un control social. Y hoy día probablemente el tema de la censura encubierta o implícita es quizás el mayor problema que tenemos. La censura de los gobiernos dictatoriales son bastante evidentes, en términos que no dejan que exista ningún tipo de medio que genere una crítica al gobierno. El caso de China probablemente sea el más evidente. En el caso de los regímenes autoritarios como el de Venezuela. Y por ejemplo, en el caso del conflicto, ¿cierto?, entre Rusia y Ucrania, en ese caso, ¿cierto?, que es un gobierno, el de Rusia es un gobierno un poco más totalitario, también se puede decir, también se vive un cierto grado de censura. Exactamente, ahí se junta la censura con las fake news, con la idea de poder presentar elementos mirados, ya sea parcialmente considerados o mirados desde un sesgo. De hecho, yo soy analista, me dedico a eso, y cuesta mucho poder lograr la fotografía real de lo que está sucediendo ahí, y uno tiene que acceder a muchos medios que están en muchos idiomas para poder saber qué es lo que sucede ahí, buscando justamente el periodismo independiente que entregue los elementos que hacen la diferencia respecto a la fotografía general que muestran los medios tradicionales. Y es ahí donde uno se requiere, para poder leer, requiere tener, yo diría, un mayor espectro de acceso a medios, recursos, y a los cuales uno le otorga credibilidad para poder justamente utilizar esa información. Y es ahí donde tenemos, yo diría, una fragmentación del mundo periodístico en torno a cómo se plantean las realidades, cómo se informan y de qué manera la información es una cosa, la opinión es otra, el comentario es otro y el análisis son dos cosas distintas. Pero cuando el periodismo quiere hacer todo eso a la vez, se pierde la esencia periodística. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es, yo diría, muy actual, ¿no? Porque cada una de esas cosas, se entrecruzan y se confunde el análisis con el comentario y con la opinión y con la información, claramente vas a generar una mala comprensión de la realidad o del proceso en el cual tú estás dando cuenta que está sucediendo. Guillermo, y cambiando quizás drásticamente de tema, pero para aprovechar que tenemos la posibilidad de conversar contigo en esta hora de noticias, te quería consultar sobre esta liberación, ¿cierto?, del exfrentista en Bolivia, Pablo Muñoz Hoffmann, quien fue dejado en libertad, ¿cierto?, estuvo menos de 24 horas, ¿cierto?, retenido por la policía boliviana y fue dejado en libertad en La Paz. Y si nos puede explicar por qué se da este contexto. Recordemos que él fue parte de la fuga en la comuna de Santiago, ¿cierto?, el año 1996.
Esa es una decisión que toma el Poder Judicial o los tribunales de Bolivia, pero la toma con respaldo político. Es decir, ahí hay una causa. Yo desconozco en este minuto si acaso efectivamente estaba encargado por Interpol o no. Si no estaba encargado por Interpol, la decisión es autónoma del tribunal boliviano, en términos de que considere que no ha cometido ningún delito en suelo boliviano y por lo tanto no está acreditada la necesidad de que se mantenga en la cárcel. Si hay una petición de Interpol o de otro organismo a nivel regional que Chile haya colocado su petición de búsqueda y de apresamiento, claramente Bolivia debe entenderse como un acto político más que judicial si lo ha dejado libre. Desconozco justamente ese detalle como para hacer la diferencia, pero es evidente de que una persona que está en la fuga, uno debe suponer que está en el listado de Interpol de los más buscados. Se debe suponer además de que eso es consultado por los entes judiciales y policiales en este caso de Bolivia, y que no correspondería haber dado la libertad, y que si se dio esa libertad. Estamos con un pequeño error de conexión ahí. Eso ya es conflicto político. Ahí estamos. Clarísimo. Ya, entonces el tema está en que si no hay en la práctica una petición de Interpol, uno debe pensar de que actuaron en forma autónoma porque no cometió ningún delito en Bolivia. Sin embargo, es muy difícil que no esté en Interpol porque es un preso juzgado. La influencia estaba el Estado. Estamos con un pequeño error de conexión.